Hola, muy buenas. Espero que estéis bien. Voy a realizar una serie de grabaciones para explicar lo que fue mi investigación académica sobre Jesús, sobre cómo deificaron y divinizaron a Jesús los evangelistas que escribieron los evangelios, y va a ser un resumen de lo que es mi libro, Los Evangelios Evolutivos, que también al final de esta grabación os daré un link para que lo podáis descargar y ver con detalle todos los detalles que no voy a poder reflejar en las grabaciones. Trataré de ser breve. Lo vamos a ver cómo Jesús humano fue divinizado a través de las épocas. Según pasando los tiempos, ya se convirtió en manos de los evangelistas el Hijo de Dios, Dios mismo, y etc. Vamos a responder primero a estas preguntas. ¿Por qué Jesús se considera que es Dios? ¿Por qué Jesús se considera que es Dios? Como bien saben, la concepción de Jesús, en entender a Él, verle a Él como si fuera Dios o el Hijo de Dios, es gracias a los evangelios. El cristianismo de hoy se basa sus doctrinas en los evangelios y llegan a conclusiones gracias a los escritos que están en los evangelios. Como bien saben, a través de los concilios que pasaron en la historia, se eliminaron diferentes cristianismos. También podéis ver, hay una grabación muy buena de Antonio Piñero, que fue el director de mi tesis. Tiene una conferencia que es El clamoroso éxito de Pablo, y ahí podéis ver cómo es que este cristianismo de hoy, que es el cristianismo paulino, ha triunfado, ha ganado a otros cristianismos que había, que no veían a Jesús de la misma manera que ven hoy los mismos cristianos. Entonces, los cristianos de hoy, ¿cómo llegaron a la conclusión de que Jesús es Dios y es el Hijo de Dios? Hemos dicho, y es a través de los evangelios. Entonces, ¿qué información lo que proporcionan los evangelios? Jesús es Dios porque los evangelios nos dicen que, porque es el Señor del universo, es el Señor. Si Jesús es el Señor, entonces como el Señor del universo es Dios y Jesús también es el Señor, entonces Jesús es Dios. Es una conclusión que se llega. Muy bien, otra cosa que es, Jesús es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, si Dios tiene un Hijo, el Hijo de Dios entonces tiene un carácter divino. Este ser está conectado directamente con el Padre. Por lo tanto, si Dios es Dios y su Hijo, el Padre es su Hijo, y el Espíritu Santo, entonces Jesús es Dios, comparte sustancia con Dios, y así se llega a la conclusión de la Trinidad, que nunca en ningún evangelio existe esta palabra de la Trinidad, sino que es una conclusión, la creencia de la Trinidad. Muy bien. Otra de las cosas es porque sus apóstoles le adoraron. Si un ser divino, para que sea un ser divino, tiene que recibir culto y adoración mediante otras personas. Entonces, si nosotros vemos que Jesús recibe adoración de sus apóstoles y de sus discípulos, entonces alguien puede proclamar de que Jesús es Dios porque le adoraron. Antes de continuar, quiero hacerles entre paréntesis. Vamos a ver todos los pasajes, uno por uno, todos los pasajes que supuestamente indican a llegar a estas conclusiones. Vamos a ver todos los pasajes y vamos a comprobar si realmente son así o qué quieren decir. Lo vamos a ver todo al final de todas estas grabaciones, si Dios quiere. Muy bien. Otra cosa es que Jesús perdonaba los pecados. Jesús perdonaba los pecados. Si Dios es quien perdona los pecados y Jesús también tiene autoridad a hacerlo, entonces Jesús tiene que ser Dios, porque ¿quién puede perdonar más los pecados excepto Dios, Creador, Jehová? Entonces, si alguien está diciendo que está perdonando los pecados,
que tiene autoridad, entonces ahí se le puede atribuir divinidad a este ser. Muy bien. Y el último caso es que Jesús es el Dios quien en la Tanaj se predijo que iba a nacer en el Antiguo Testamento. En el libro de Isaías 7:14, el verso dice que va a nacer alguien que va a ser llamado Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Entonces, una persona va a parir un hijo y su hijo se va a llamar Emanuel. Por lo tanto, el cristianismo de hoy, los evangelios dicen que aquí está, la Virgen María ha parido y ha puesto a su hijo de nombre Emanuel. Emanuel significa Dios está con nosotros, así que nosotros estamos aquí y el Dios que ha nacido ya está con nosotros, entonces Jesús es Dios. Es una profecía que ya se había hecho 700 años antes del nacimiento de Jesús en el libro de Isaías 7:14 en el Antiguo Testamento. Por lo tanto se ha cumplido la profecía y aquí tenemos al Hijo Dios nacido. Esta es una conclusión. Vamos a ver, otra vez lo digo, vamos a ver todos estos pasajes y vamos a ver si existe realmente, estos pasajes hablan de esas cosas o hay otras intenciones que nosotros no lo habíamos captado hasta ahora. Muy bien. ¿Cuáles son los pasajes en los evangelios que indican que Jesús es Dios? He hecho una introducción, estos 5 puntos, daré unos ejemplos de los pasajes que hacen que nosotros lleguemos a la conclusión de estos dogmas, de estas doctrinas. Por ejemplo, Marcos 2:28, Jesús dice: por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, del sábado. Si el Hijo del Hombre, según Marcos, es el Señor del sábado, entonces también es el Señor de los días. Entonces el Señor de los días es Dios, por lo tanto Jesús es el Señor. Así se llegan a conclusiones. Vamos a ver otro ejemplo en Mateo 26, 63, 64. Mas Jesús callaba, respondiendo el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, a que no digas si eres tú el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Aquí, ¿qué es el contexto aquí? Recuerden que antes de su crucifixión, Jesús es interrogado por el sumo sacerdote saduceo judío. Le hace esta pregunta, según Mateo: te conjuro por el Dios viviente a que no digas tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Como aquí tú lo has dicho parece ser una confirmación, aquí el sumo sacerdote le dije: el Hijo de Dios eres tú. Entonces ahora tenemos la conclusión de que Jesús es el Hijo de Dios, porque Él mismo lo confirmó. Nunca lo dijo Él, nunca Él dijo que yo soy Dios, ni yo soy el Hijo de Dios, así nunca lo dijo, pero se llegan a conclusiones gracias a estos pasajes, que los vamos a estudiar con detenimiento y va a ser para muchos controvertido. Mateo 14:33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. ¿Qué dijimos al principio? Que si un ser divino reclama ser divino, si es divino, es Dios, recibe culto y adoración de las personas. Según Mateo 14:33, vemos que los discípulos y los apóstoles de Jesús le adoraron, por lo tanto Jesús es Dios porque recibe culto y adoración. Muy bien. También lo estudiaremos. Tenemos otro verso, Marcos 2:10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. El contexto es donde Jesús está con el paralítico, le sana, le dice levántate y camina, y le dice que Dios dice que tus pecados son perdonados. Por lo tanto, los que están alrededor consideran esto como una blasfemia, pero aquí se llega a la conclusión, el cristianismo de hoy llega a la conclusión de que si Jesús
puede perdonar los pecados, entonces es también Dios, porque Dios puede perdonar los pecados. Muy bien, tenemos ahora el último verso, Mateo 1:20, dice, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y luego viene otro verso, y llamarás su nombre Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros. Mateo dice, aquí está la profecía cumplida de Isaías, ha nacido un niño, su nombre es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esto es Dios, aquí está Dios, ha nacido Dios. Y porque es también engendrado por el Espíritu Santo. Es otro apoyo que busca Mateo para exponiendo su teoría de que Jesús es Dios. Muy bien. Antes de acabar esta presentación, tenemos que considerar un dato muy importante, que es la fecha de escripción de estos evangelios. ¿Cuándo se escribieron los evangelios? Todas las investigaciones actuales están mostrando que el primer evangelio escrito es el evangelio de Marcos. El evangelio de Marcos se escribió en el año 70, el evangelio de Mateo en el año 80 después de Cristo. O sea, en el año 80 significa, por ejemplo, si Jesús fue crucificado, según los datos que recibimos, en el año 33, 80 significa que el Evangelio de Mateo fue escrito 47 años después de su fallecimiento, y el Evangelio de Marcos 37 años después de su fallecimiento. Muy bien, después tenemos al Evangelio de Lucas, escrito en el año 90, y tenemos a Juan, escrito en el año 100 y 150. Esto lo digo así porque hay unas últimas investigaciones con argumentos muy sólidos que demuestran que partes del Evangelio de Juan fueron añadidos a este Evangelio hacia los años 150. Pero tampoco me voy a detener ahora en exponer esos datos, porque no es nuestro tema. Muy bien. Ahora, tenemos que mencionar este dato muy importante también, unos datos que tenemos que mencionar. Esto muchos de los cristianos no lo saben, y muchas personas no saben este dato. Los evangelios no están firmados por sus autores. O sea, hemos dicho aquí que el evangelio de Marcos se dice que fue escrito por Marcos, alguien que se llama Marcos, por eso se llama el evangelio de Marcos. Pero sin embargo aquí no se llama el Evangelio de Marcos, el Evangelio en sí mismo no se llama el Evangelio de Marcos. Es el nombre que se ha dado a este Evangelio, porque se cree que fue escrito por un ser, por un señor que es llamado Marcos. De la misma manera, Mateo, Lucas y Juan. Bien, ninguno de estos evangelios están firmados por Mateo, por Marcos, por Lucas ni por Juan. Imagínense una creencia que se basa en unos evangelios, en unos libros que no están firmados ni siquiera por sus autores. Por ejemplo, mi libro, pone Tanner de Mirci López. Mi libro, se sabe que este libro está escrito por mí, yo lo he firmado. Y también alguien puede introducir su biografía. Bien, los evangelios no están firmados por nadie. Esto es un dato muy importante. 2. Ninguno de los evangelistas vieron a Jesús en sus vidas. Estos evangelios, porque todos están escritos en tercera persona. Estos evangelios están escritos en tercera persona, no en primera persona. Por ejemplo, los evangelios son los dichos y las andaduras de Jesús. ¿Qué hizo y qué dijo? Ninguno de esos evangelios aportan información como yo, Marcos, cuando estaba con Jesús me dio un vaso de agua y me dijo, bébetelo y encontrarás salud en ese vaso de agua. Bien, esto es una narración escrita en primera persona. Sin embargo, los evangelios no están escritos así. Están escritos como Jesús se fue a tal sitio, dijo tal cosa, habló con tal persona, etc. Nunca está escrito, los evangelios nunca están escritos en primera persona, sino que en tercera persona. Es una narración escrita en tercera persona. Quiere decir que
los escritores de los evangelios no estuvieron con Jesús en sus andaduras, no estuvieron. Aquí hay importantes detalles que los cristianos, digamos, rechazan esta idea de que no vieron, porque dicen que es un estilo de narración que tuvieron. Sin embargo, por ejemplo, el libro que está escrito por el autor del Evangelio de Lucas, por muchos motivos se acepta y se comprueba lingüísticamente la manera de expresar. Muchos saben que los Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de Lucas están escritos por la misma persona. Bien, este señor que escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles también narra la información de manera de narración en tercera persona, pero cuando llega un momento que dice que ya está con Pablo, empieza a contar las historias en primera persona. Vino Pablo, nos vimos, nos fuimos ahí, Pablo dijo tal cosa, yo le vi y lo vimos y nos fuimos, y etc. Pero cuando se separa de Pablo, de lo que la iglesia llama San Pablo, cuando se separa esta persona, o Lucas, de Pablo, ya continúa sus historias en tercera persona. Quiere decir que esta defensa de los cristianos de que estos evangelios fueron escritos como narración porque era de costumbre, en primer lugar no es cierto, porque contradice con el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Lucas efectivamente, cuando habla, cuando es testigo de los eventos en primera persona, lo escribe en primera persona, pero cuando ya no es testigo, ya escribe en tercera persona. Primero, contradice con esto. Y segundo, la segunda contradicción es que tampoco era una costumbre, porque existen muchos documentos judíos, incluso en el Antiguo Testamento, que las narraciones en primera persona abundan. Así que no es una defensa, no es un argumento que puede contradecir la idea de que estos evangelistas no vieron a Jesús nunca. Además, tenemos otras informaciones en los propios evangelios, donde llegamos en definitiva la conclusión de que estos evangelios no fueron escritos por personas que realmente vieron a Jesús en sus vidas. Por ejemplo, el Mateo 9:9 dice: pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. O sea, el Evangelio de Mateo habla de un tal Mateo, que Jesús le ve y le dice a él, y le dijo a él, se levantó y le siguió. Él se levantó y le siguió. Mateo se levantó y le siguió. Si alguien está escrito un evangelio, digamos que suponemos que está escribiendo Mateo, aquí no diría que él se levantó y le siguió. Sin embargo, diría, yo me levanté y le seguí. Bien, ahora vamos a pasar al Evangelio de Lucas, donde dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Y luego sigue, entonces yo escribo esas cosas. Está diciendo que tal y como nos lo enseñaron a nosotros, las personas que vieron desde el principio las cosas con sus ojos. Lucas no está diciendo aquí, o el escritor del Evangelio de Lucas no está diciendo aquí que él con sus ojos, sino que está hablando de los ojos de los demás. Está muy claro. Y otro ejemplo en el Evangelio de Juan 21-24, dice: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. O sea, si supuestamente el escritor del Evangelio de Juan dice que nosotros sabemos que su testimonio, o sea, el supuesto personaje Juan que supuestamente está diciendo todas las cosas que hay en el Evangelio de Juan, él está diciendo estas cosas y nosotros
el escritor dice, nosotros sabemos que su testimonio, o sea, el testimonio de Juan, esta persona de Juan, es verdadero. Entonces, ¿cómo puede ser que el escritor de este evangelio fuera el mismísimo Juan que al mismo tiempo está contando las cosas? O sea, es una contradicción que existe en esto y no es un argumento. Esto es un argumento muy claro que estos evangelios, además de que sabemos por su contexto, por su contenido y por su lingüística, corresponden al año 70 en adelante. Por otra parte, sabemos que por estas informaciones que hay en estos evangelios, estas personas no vieron a Jesús nunca en sus vidas. Muy bien, de momento voy a terminar el video. Si quieren más información acerca de mi libro, sin esperar mis videos que yo voy a realizar, pueden descargar el libro en scribd.com, que se escribe scribd.com, www.scribd.com, scribd.com. Ahí lo podéis descargar de manera gratuita y también podéis obtener una versión impresa en Amazon. Pues nada más por hoy, espero que tengáis buen día y nos vemos, si Dios quiere, en la próxima grabación. Un saludo.